libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9 en adelante. Hoy, aleluya, Dios quiere hablarles a aquellos prisioneros de esperanza. Aleluya, su nombre sea la gloria. Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Cuántos lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna, en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Vamos a repetir todos el versículo, aleluya, 12. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Gloria a Dios por su palabra, que es digna de ser recibida por todos nosotros. Puede sentarse, colocarse cómodo en esta preciosa hora. Oremos a Dios en estos momentos. Padre que estás en el cielo, te bendecimos, te glorificamos, Dios, una vez más en esta mañana. Presentamos, Dios, nuestras vidas, Señor, en esta hora, y mi vida, Dios, para, aleluya, recibir tu palabra. Esa palabra que trae vida, que nos da esperanza. Esa palabra que nos levanta, que renueva nuestra fuerza, Dios, y nos anuncia, Señor, que tú todavía tienes propósitos para nuestras vidas. Esta palabra corre y sea glorificada, Dios, y cumpla el efecto por el cual es enviada, porque puedas tú a través de ella, Señor, consolar, exhortar, oh Dios, edificar, restaurar en esta preciosa hora. Esta palabra dé fruto, Dios, en nuestros corazones al 100%. En esta preciosa hora, Dios mío, nos disponemos a recibir tu palabra. Que haya plena libertad en nuestra vida, Dios, de recibirla, de atesorarla y ponerla por obra, Dios mío. Quita todo impedimento, todo obstáculo, toda oposición, todo dardo a la mente, al corazón en esta hora. Todo lo que se quiera interponer en tu palabra quede inoperante, Dios, en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Si le puede aplaudir a Dios en esta preciosa mañana, hágalo con toda su fuerza, porque es para Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. El tema de este mensaje es prisioneros de esperanza. Amén. Y esta palabra prisioneros es un poco, aleluya, difícil quizás verla uno, aleluya, que se acomode, aleluya, o acomodarnos a esta palabra. Pero como, aleluya, la palabra prisioneros, escuche bien, se refiere a una persona que está cautiva. Un prisionero es una persona que también está tras las rejas, pagando por sus delitos, pagando por sus pecados. Un prisionero es una persona que ya no se dirige por sí misma, sino que está dependiente a un régimen. Escuche bien, a unas autoridades. En pocas palabras, es una persona que no se manda sola. Ya dejó de mandarse solo, aleluya, cuando andaba haciendo y deshaciendo. Pero ahora un prisionero es una persona que está cautiva, dependiente a una autoridad.
Pero Dios toma esta palabra también, prisioneros, para hacer una referencia a nuestra vida y diciéndonos Dios de que así como el prisionero es cautivo y no se dirige solo, sino que está dependiente a una autoridad, también Dios nos llama a nosotros prisioneros, porque no dependemos de nosotros, sino que dependemos de la voluntad de Dios, de la voluntad divina. Su nombre sea la gloria. Un prisionero es una persona que está sujeta a alguien, y nosotros como prisioneros de Dios estamos sujetos a Dios. Pablo decía: yo soy prisionero de Cristo. No solamente por las situaciones que pasó en que fue encarcelado, sino que su vida estaba guiada por el Espíritu de Dios. Su vida estaba sujeta a Dios y a lo que Dios quería para él. Recuerde que cuando Dios se le aparece camino a Damasco, aleluya, desde ese momento, en esa revelación, ya, aleluya, Saulo de Tarso comenzó, aleluya, a dejar de depender de sí mismo para depender de aquel que se le había revelado. ¿Qué quieres tú conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Le dice. Pero el Señor tenía un propósito para este hombre, y era que fuera un prisionero, pero de esperanza. La persona que está cautiva, aleluya, hablando físicamente en una cárcel y que ha sido condenada a muchos años de prisión, es una persona que no tiene esperanza. Es una persona sumida en la tristeza, en el dolor, en la amargura, en el sufrimiento, en la realidad que lleva, porque no tiene esperanza de salir. A su nombre sea la gloria. Sino que tienes que esperar largos años. O peor en aquellos que han sido, aleluya, condenados a muchos años, y la edad que tienen ya no les permite tener esperanza por la cautividad, por lo que ha sido declarado sobre esa persona. Pero nosotros somos prisioneros de esperanza, y eso quiere decir, aleluya, que dependemos de Dios, y de Dios viene nuestra esperanza. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. En este pasaje, cuando miramos el contexto de esta historia, ¿por qué Dios los llama prisioneros de esperanza? Porque esta palabra prisioneros era muy, aleluya, conocida por ellos, porque cuando leemos el contexto de la historia, vemos a un pueblo de Dios, aleluya, que había sido tomado cautivo por el pueblo de Babilonia. Su rey Nabucodonosor había sitiado al pueblo, y en 3 ocasiones con 3 diferentes reyes, aleluya, en el pueblo de Judá fueron llevados cautivos, deportados a Babilonia, una tierra extraña, una tierra pagana. ¿Y por qué causa fue esto? Por el pecado. Porque no quisieron arrepentirse. Eran reyes que, aleluya, que gobernaban el pueblo de Dios, pero eran reyes paganos. Eran reyes que iban en contra de la voluntad de Dios. No se quisieron sujetar a Dios. Los profetas, aleluya, les hablaban, le declaraban la palabra de Dios, que si no se arrepentía, juicio iba a venir sobre ellos, pero no quisieron atender a la voz de Dios. Pero así como Dios es amor, también Dios es fuego consumidor. A su nombre sea la gloria. También es fuego consumidor para aquellos que no quieren arrepentirse, para aquellos que desprecian la palabra, para aquellos que desprecian, aleluya, lo que Dios les ha estado hablando y persisten en su pecado y en su maldad. Como Dios es un Dios justo y no tendrá por inocente al culpable, trajo, aleluya, este periodo de oscuridad, de cautiverio para el pueblo de Judá. Este pueblo, aleluya, fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Los utensilios de la casa de Dios, del templo, fueron llevados también. Se llevaron todo.
El pueblo, aleluya, los utensilios para el sacrificio, aleluya, destruyeron la ciudad, quemaron las puertas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Las murallas fueron derribadas, aleluya. Este pueblo quedó de Judá, quedó, aleluya, destrozado, quedó desbaratado, sin esperanza. Fueron prisioneros, pero muchos de ellos se sentían sin esperanza por la cautividad, por su realidad. Aunque había muchas personas también que, aleluya, se guardaron para Dios, pero también, aleluya, fueron encaminados en esta consecuencia de no arrepentirse, de no volverse a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios es un Dios que nos ama celosamente. Dios es un Dios que nos ama con amor eterno. Pero también, aleluya, cuando no queremos arrepentirnos, Dios permite los juicios sobre nuestra vida. Dios permite los juicios sobre una nación, sobre una familia. Dios permite los juicios, aleluya, sobre un pueblo que no quiere atender a la voz de Dios, a su nombre. Por eso hablamos de que este camino es un camino, aleluya, de santidad. Es un camino de rectitud. Es un camino donde tenemos que poner nuestra vida en orden delante del Señor. No podemos andar como queremos, no podemos vivir como queremos, no podemos servir a Dios como queremos, porque nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios que merece todo respeto. A su nombre sea la gloria. Es un Dios que ha llamado tu vida y a tu familia para que le sirvan a Él. A su nombre sea la gloria. Tenemos que atender al llamado de Dios. La Biblia registra que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si caer en las manos del enemigo es tremendo, ahora cuánto más caer en las manos del Dios vivo, el Dios todopoderoso. Entonces Dios no nos ha llamado para caer en sus manos, aleluya, un estado de desobediencia, sino, aleluya, que nosotros estemos en sus manos como una persona, como una iglesia que se humilla delante del Señor y depende de Dios y no de sus propias fuerzas. Cuando Dios llama hay que atender a su llamado. ¿Cuántas veces Dios te ha estado llamando pero no le has hecho caso a su palabra? Y no solamente a los que están fuera, sino a los que están dentro. Porque hay personas que están dentro, pero están chuecos. Hay personas que están dentro, pero hay cosas que tienen que arreglar con Dios. Y este llamado no solamente para los de afuera, sino para los de adentro. Porque la Biblia dice que el juicio comenzará por la casa. El juicio comenzará por la iglesia. El juicio comenzará por aquellos que, aleluya, levantan sus manos y alaban a Dios, pero tienen pecados ocultos en su vida. El juicio comenzará por aquellos que, aleluya, llevan su Biblia quizás debajo del brazo, pero tienen odio y resentimiento en su corazón. El juicio comenzará por casa. Entonces tenemos el ejemplo del pueblo de Dios, que no quiso arrepentirse, no quiso atender a la voz de Dios y fue llevado cautivo. Pero en medio de tanta cautividad y de tanto dolor y de tantos desastres que hubo, Dios tenía una esperanza para ellos. Porque nosotros humanamente no podemos entender el amor y la misericordia de Dios. Que quizás siendo malos, Dios tiene una esperanza para nosotros. Que quizás desobedeciendo a Dios, Dios tiene una esperanza para restaurar nuestras vidas. Pero no podemos confiarnos de eso, porque también Él es fuego consumidor. Es mejor atender en el día de hoy la voz de Dios y aceptar su llamado. Renunciar a lo que tenemos que renunciar para acercarnos a Él. Y no esperar el día que quizás donde ya no tengamos más oportunidades. El día de salvación es hoy. El día de restauración es hoy. Porque Dios es un Dios de esperanza para ti. A su nombre sea la gloria. El profeta Jeremías profetizó en el capítulo 29, versículo 10.
porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Antes de la cautividad, ya Dios sabía que no se iban a arrepentir y que iba a venir el cautiverio. Pero en medio de todo esto se mostró el amor y la misericordia de Dios para un pueblo que, aunque no quiso obedecer, el profeta Jeremías de parte de Dios profetizó que la cautividad duraría 70 años y que después de esos 70 años Dios iba a traer un tiempo de renuevo para su pueblo. Ese es el amor y esa es la misericordia de Dios, que en medio del dolor y del sufrimiento de alguien que no quiso atender a la voz de Dios, Dios también tiene un tiempo y un periodo de restauración para esa persona. Dios tiene un tiempo donde va a llegar nuevamente y lo va a hacer volver al lugar donde tiene que estar. Y tu lugar es en Dios. No hablo de una estructura, tu lugar está en Dios. Y en ese lugar Dios te quiere hacer prosperar. Dios te quiere hacer fructificar. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere levantar. Dios te quiere edificar como columna fuerte. Yo no sé si hoy estás atendiendo a la voz de Dios, pero hoy Dios te dice que te va a traer al lugar donde Él, aleluya, te quiere plantar para usar tu vida como un ministerio poderoso, para que a través de ti, no solo tu casa, no solo tus hijos, sino que también tú puedas impartir restauración y esperanza para aquellos que hoy la han perdido, para aquellos que hoy se sienten, aleluya, destruidos, acabados. Pero el Dios que predicamos es un Dios de esperanza. Oh, casa de restauración familiar, Dios tiene mejores días para ti. Oh, casa de restauración familiar, Dios tiene mejores días para ti. A su nombre sea la gloria. Así como Dios derriba, Dios también levanta. Y eso podemos testificar nosotros. De cuántas veces Dios ha tocado derribar nuestra vida para enseñarnos. Cuando Dios nos derriba duele. Cuando Dios nos derriba duele. Cuando Dios, aleluya, permite el quebranto sobre nuestra vida, no es para destruirnos, es para mostrarnos que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Y son esos momentos cuando entendemos, como la palabra dice, que separados de Él nada podemos hacer. Y cuántas veces hemos llorado, cuántas veces, aleluya, nos hemos quebrado, porque Él así lo ha permitido. No es para tu mal, sino para tu bien, porque el propósito de Dios es tan seguro para ti, que Dios todavía tiene la esperanza de que tú te vuelvas a levantar, porque Él te quiere usar de una manera poderosa. Hoy Dios está en esta mañana en este lugar. Podemos decirle a Dios: no merezco tanto. Pero Dios nos dice: no es porque tú lo merezcas, es porque yo soy bueno contigo. Es porque yo soy bueno contigo. Podemos decirle a Dios tantos errores, tantas fallas, pero Dios nos dice: es mi poder que se va a perfeccionar en tus debilidades. Todavía Dios tiene control de tu vida y de tu casa. No esperes lo peor cuando Dios te está dando la oportunidad de que tú y tu casa le sirvan a Él. Un pueblo con el ánimo por el piso. Un pueblo lleno de amargura. Porque en el Salmo 137 dice la Biblia que ellos colgaron sus arpas en los árboles. Y los que los asolaban, los que los tenían cautivos, les pedían que cantasen. Y ellos decían: ¿cómo nosotros vamos a cantar cánticos de Dios en tierra extraña? Si no ves cómo nos tienen asolados, cautivos, sin esperanza. Eso produce el cautiverio.
tristeza, dolor. Por eso el versículo 9 dice: alégrate mucho. No dice alégrate, dice alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esta es una profecía mesiánica acerca de Cristo, de lo que Cristo iba a traer en su reino, en su primera venida. Un pueblo triste, agobiado, pero Dios le dice: alégrate mucho. No sé si la tristeza ha invadido tu vida, pero hoy Dios te dice: alégrate mucho, porque tu rey viene. Alégrate mucho porque tu rey viene. Y no solamente es una profecía mesiánica, es Dios diciéndole: tú que lo has perdido todo, tú que hoy te sientes sin fuerza, tú que hoy, aleluya, que te sientes, aleluya, que no puedes avanzar, que has perdido todo, que has visto como cosas de tu vida se han desprendido, como cosas has perdido. Pero hoy Dios te dice: alégrate mucho porque ese estado no va a determinar lo que yo quiero hacer para ti. ¿Sabe qué es lo que va a determinar? Que el rey viene sobre ti, y cuando el rey viene sobre ti es para traer esperanza a aquel que la ha perdido, es para llenar de gozo y de alegría aquel que, aleluya, se siente triste, se siente agobiado. Cuando el rey viene a traer un nuevo tiempo. A su nombre sea la gloria. Y ese rey llamado Jesucristo llegó a este mundo, aleluya, nacido de una mujer, pero en el tiempo, aleluya, de que el cual profetiza aquí el profeta Zacarías, habla de que vendría sobre un pollino, sobre un animal. No un caballo de guerra como vinieron los otros reyes, los otros gobernantes. No, un aleluya sobre un pollino, que habla acerca de humildad. Vendrá a ti justo y salvador, queriendo decir que Jesucristo vino a este mundo en humildad, aleluya, para salvarnos a nosotros, porque estábamos perdidos en una realidad, en un estado donde nosotros no podíamos salir por nuestra fuerza, y fue necesario que apareciera el Rey de Reyes y Señor de Señores para llegar a nuestra vida y decirnos: no puedes tú solo, pero yo he venido como Rey para levantarte, yo he venido como Rey para salvarte, yo he venido como Rey para decirte: tengo esperanza para ti. Hay momentos donde perdemos esperanza. Las situaciones, aleluya, nos hablan de que no hay más nada que pueda hacer Dios, pero es mentira, porque si, aleluya, tenemos vida en Dios, hay esperanza de que Dios nos vuelva a levantar, de que Dios nos vuelva a restaurar, de que Dios nos vuelva a edificar, de que Dios, aleluya, vuelva a levantar nuestra vida mucho mejor de lo que éramos antes. Cuando el rey viene, todo cambia. Y un rey simboliza autoridad. Un rey simboliza gobierno. Un rey, aleluya, simboliza, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, un tiempo nuevo. Y ese rey Jesucristo vino a traer un tiempo nuevo para la humanidad. Y hoy nosotros estamos disfrutando de ese tiempo nuevo, diciendo: yo estableceré algo nuevo con la humanidad. A su nombre sea la gloria. En medio de tu dolor y de tu sufrimiento, hay un rey que llega a ti para levantarte. Hay un rey que llega a ti para decirte: alégrate mucho, porque este, aleluya, momento que estás viviendo será momentáneo. No es para siempre, será momentáneo. Esta leve tribulación que estás viviendo es momentánea, no es para siempre. Porque el rey llega a ti para decirte: yo tengo un nuevo tiempo para ti. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones.
Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Estableciendo la palabra profética, lo que Cristo iba a establecer en su primera venida, y también lo que va a establecer en su segunda venida. Porque su reino será de mar a mar, y hablará paz a las naciones, y demostrará cómo un rey justo sí puede gobernar de una manera equitativa, como se debe. Muchos se enseñoreaban, muchos de los reyes, de los gobernantes, se creían los más, pero el rey viene, aleluya, el rey de los cielos viene para demostrar cómo es que se gobierna sobre la tierra. Hablando Dios en esta hora de que tú y yo no dependemos de un rey, de un gobernante terrenal, sino que dependemos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, aquel que sabe gobernar. Aunque los reyes terrenales, los gobernantes terrenales, aleluya, bendito Dios, ejerzan su cargo mal, nosotros no dependemos de esto. Nosotros dependemos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Alégrate mucho, porque Dios tiene nuevas cosas para ti. Tu rey viene a ti para salvarte, para justificarte, para perdonarte. Viene a ti para sacarte del estado en que estás y llevarte al lugar donde Él te quiere poner. Para eso viene el rey, porque el rey te conoce. Nuestro rey no es indiferente a nuestra realidad, a lo que vivimos, a lo que sentimos. Él más que nadie conoce lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos. Y como Él nos conoce, aleluya, Él mismo vendrá a ti para salvarte. Porque en tu fuerza no has podido salir, no has podido lograr. Es más, sientes que te hundes y te hundes cada día, cada vez más. Aleluya. Y necesitas a un rey justo que venga a ti para salvarte, para rescatarte. Porque muchas veces en nuestra humanidad hemos querido hacer y deshacer, pero no logramos nada. Vemos que todo se derriba, vemos que todo se derrumba, porque no es a tu manera, esa es la manera de Dios. Y el rey viene a demostrarte que esa es su manera, que Él sí sabe gobernar. Si tú te dejas gobernar por Él, tu vida va a ser de bendición. No quiere decir que los problemas se van a acabar, sino que tendrás un rey justo que va a hacer justicia por tu causa, que va a hacer justicia por lo que tú vivas, que va a hacer justicia aún por lo que a ti te hagan. Tu rey es el que va a pelear por ti. Tu rey es el que va a pelear por tu causa. Tu rey es el que te va a defender a ti y te va a dar la posición que Él ha diseñado para ti. No desperdicies el tiempo viviendo, aleluya, a tu manera, gobernándote, aleluya, que tus pensamientos, que tus deseos te gobiernen. No, déjate gobernar por el rey, porque Él es justo y sabe, aleluya, lo que Él quiere hacer contigo. Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El sufrimiento no es para siempre. El momento amargo que Dios nos hace pasar muchas veces no es para siempre. Hay una mañana de esperanza para ti. Hay una mañana que Dios hace, aleluya, salir en medio de una noche oscura para ti. Hay una mañana que Dios trae, y esa mañana simboliza la esperanza. Esa mañana simboliza que hay una nueva oportunidad. Esa mañana simboliza que los propósitos de Dios siguen estando vigentes para ti. Aunque has huido, quizás meterte debajo de las piedras, pero de allí Dios te sacará. Porque si fuéramos a lo profundo de la mar, allí Dios nos ve y nos va a sacar.
alégrate mucho porque tu rey está sobre ti. Alégrate mucho, a su nombre sea la gloria. Isaías 43, versículo 5. Isaías 43, versículo 25. Versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Los pecados que había cometido el pueblo, Dios dijo, estaba diciendo, yo tengo un nuevo tiempo. Ya no me acordaré de tus pecados. Yo los borraré. No me acordaré más de ellos. Borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Diciendo Dios, yo hago borrón y cuenta nueva. Pero muchas veces lo que no nos perdonamos somos nosotros mismos, que vivimos aferrados a un pasado y lo traemos a nuestra realidad, y eso produce amargura, tristeza, dolor, y es una cadena que tenemos que no nos deja avanzar. Pero hoy esa cadena se tiene que romper en el nombre de Jesús, porque tu rey te ha perdonado, tu rey te ha salvado, aleluya, tu rey ha venido sobre ti para decirte, no me acordaré más de tu pasado. Estableciendo Dios un presente nuevo y un futuro de gloria para nuestras vidas. El que vive aferrado a su pasado nunca va a disfrutar el presente y el futuro de gloria que Dios tiene para esa persona. Despréndete hoy de tu pasado y ponte a cuentas con Dios, y verás cómo el Rey se mostrará con poder y gloria sobre ti. Porque no estamos hablando de cualquier rey, estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que fue exaltado hasta los sumos y le dieron un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto, escuche esto, serás que salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. El poder del pacto. Y cuando nosotros leemos, aleluya, en el Antiguo Testamento, cómo Dios establece su pacto con el pueblo por medio de un líder llamado Moisés. Usted puede ver en Éxodo allí, aleluya, que capítulo 24, usted puede leer cómo Dios establece un pacto con el pueblo. Pero ese pacto tenía que ser confirmado ¿con qué? Con la sangre. Tenía que morir un animal para, aleluya, sellar ese pacto de Dios con su pueblo. Pero ¿cuál es la función del pacto? La función del pacto es hacer firme, escuche bien, las promesas que Dios tenía para el pueblo. Pero también el pacto, aleluya, lo que Dios había establecido como ceremonia, como rito, como, aleluya, presentar un animal y matarlo, aleluya, era también, aleluya, un momento de reconciliación con Dios, de restauración. Por los pecados cometidos, el pueblo tenían que matar un animal, llevarlo al altar y ofrecerlo delante de Dios para que Dios pudiera perdonar sus pecados. Ofrenda de paz, habían diferentes tipos de ofrendas, pero esto Dios estableciéndolo para con el pueblo como un vínculo con ellos. Hay un pacto, hay una unión, hay algo que nos liga. Escuche esto, porque es importante. Hay algo que nos une, y ese mismo pacto que ha sido establecido con nosotros a través de la sangre de Jesucristo, aleluya, es un pacto que nos une a Dios, que Él lo estableció así por su amor y misericordia, para ligarnos a Él y para Él decirnos
yo quiero establecer mis promesas contigo. Yo quiero bendecirte, yo quiero restaurarte, yo quiero sanarte, yo quiero perdonarte, yo quiero que te reconcilies, yo quiero que te levantes. Eso es lo que Dios tiene para ti. Deslígate de tu pasado y aférrate al pacto de Dios. Aférrate a ese pacto de Dios, aleluya, que por medio de él Dios va a hacer cosas poderosas contigo. En el mundo no has conseguido nada. Es más, has perdido. Lejos de Dios no has conseguido nada. Aférrate a Dios a través de su pacto que él ha establecido con la humanidad a través de Jesús. Un pacto, aleluya, en el Antiguo Testamento y un nuevo pacto en el Nuevo Testamento, afirmando Dios que su pacto sigue vigente con la humanidad. Que a pesar de tus rebeliones y tus pecados, cuando te arrepientes, cuando te acercas a él de todo corazón, aleluya, por la sangre de ese pacto, él borra tus rebeliones y tu pasado. Él los borra. No sé cómo sea tu condición en la cual hayas llegado a este lugar, pero hoy te vengo a decir, amado amigo, hermano, visita que estás aquí, hay un pacto que fue hecho por medio de la sangre de Jesucristo, que te puede limpiar, que te puede perdonar, que te puede restaurar, que te puede levantar. Aleluya, su nombre sea la gloria. Pero entra ese pacto y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. La sangre del pacto de Dios con nosotros nos salva. ¿Y salvar qué es? Rescatar. Estás en peligro, pero yo he venido a salvarte. Yo he venido a sacarte de ese lugar donde sientes miedo, donde sientes temores, donde te ves fracasado, te ves sin esperanza, te ves que no progresa, te ves en ruina, te ves en derrota, te ves que tu familia, tus hijos están perdiendo. Dios dice, yo he venido a sacarte de esa condición para traerte, aleluya, traerte a un mejor lugar. Y ese es el pacto de Dios, un mejor lugar. Por eso Dios dice, alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho, porque cuando Dios te trae a su mejor lugar, en el mejor lugar donde tú puedes estar, allí tienes que sentir alegría, gozo, porque el Rey gobierna tu vida. Por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Diciendo Dios, el pacto no solamente te salva, escucha bien, no solamente te perdona, te redime, sino que por el pacto, lo que yo le decía, Dios nos saca de la cisterna. Dios dice, yo he sacado tus presos de la cisterna. Yo he sacado a tus prisioneros de la cisterna en que no hay agua. En esa cisterna donde los quisieron matar, donde los quisieron destruir. En esa cisterna donde quisieron borrar su presente y su, aleluya, y su futuro. Pero Dios no lo permitió. Dios así, aleluya, como los metieron, Dios mismo los sacó de allí para Dios, aleluya, determinar lo que había para ellos. De esa cisterna Dios nos ha sacado también, donde hemos caído, donde el enemigo nos ha metido. ¿Sabes para qué? Para matar los propósitos. Cuando metían a los profetas en las cisternas, era para matar el propósito, pero no pudieron matarlo. Porque ese mismo Dios que los había llamado fue el mismo Dios, aleluya, que los defendía, que los sacaba de la cisterna. Y también esta promesa es para ti, aleluya, en el cual nosotros, aleluya, aleluya, Dios nos ha sacado de la cisterna y nos seguirá sacando de ella. Porque la cisterna fue diseñada para matar tus propósitos, para matar los propósitos de Dios en tu vida, pero no va a poder. El enemigo no va a poder matar, aleluya, los propósitos, porque él va a defender, porque hay un pacto sobre tu vida.
Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, diciendo Dios que su pacto preserva por siempre. Su pacto, aleluya, preserva por siempre. Por la sangre de ese pacto, por ese pacto, aleluya, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos salva, Dios nos redime, Dios nos perdona y preserva sus propósitos en nuestra vida. A José lo metieron en una cisterna, pero la cisterna no tenía agua. El enemigo intentando matar el propósito, pero no pudo. A Jeremías lo metieron en una cisterna para matar el propósito, pero no pudieron. Y tampoco van a poder matar el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces has caído en la cisterna? ¿Y cuántas veces Dios te ha sacado de ella? ¿Cuántas veces, aleluya, has caído tan bajo, pero de allí Dios te ha vuelto a levantar? Porque aunque hayan querido matar tu propósito, no es tu propósito, es el propósito de Dios que ha sido establecido sobre ti. No era el propósito de José, era el propósito de Dios en su vida. No era el propósito de Dios en Jeremías, era el propósito de Dios en Jeremías. Y Él va a defender, va a guardar su pacto por generaciones. Pero a los que guardan ese pacto, a los que se mantienen, a los que obedecen, de allí Dios lo va a sacar. Declarando la palabra que vas a ser metido en una cisterna, pero no te preocupes, Dios allí te va a sacar. Como cristianos vamos a ser metidos en cisterna, pero esas cisternas no tienen agua. Y de allí Dios nos va a sacar. Allí los propósitos no se van a ahogar, no van a morir, porque de allí la mano de Dios, aleluya, se va a meter y nos va a sacar. Nos va a sacar. Como cristianos nos meten en cisterna. Como hombres y mujeres de Dios, muchas veces el enemigo nos mete en cisterna, pero de allí Dios nos saca, porque tiene propósitos grandes para ti. Tu futuro no lo determina una cisterna. Tu futuro, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, no lo va a determinar lo que hoy estés viviendo. Lo que va a determinar es tu obediencia a Dios. Lo que va a determinar es que tú guardes ese pacto, guardes esa palabra y comiences a caminar en fidelidad para con Dios. A su nombre sea la gloria. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Volveos. Devuélvanse al lugar donde estaban antes, donde se sentían fuertes. Vuélvanse. O sea, estaban en otra posición, donde estaban débiles, derrotados, sin esperanza, fracasados, con un futuro incierto. Estaban destruidos, pero Dios le dice: vuélvanse a su fortaleza. Vuélvete a ese lugar. Y esa fortaleza es Dios. Vuélvete a Dios, que es tu fortaleza. Sal de ese estado en que hoy estás, en que hoy te encuentres. Y Dios te dice: vuélvete a tu fortaleza. A esa fortaleza donde estabas antes, donde te sentías seguro, protegido, donde Dios te respaldaba, donde Dios peleaba por tu causa, donde veía la respuesta de Dios a pesar de la situación, donde veía los milagros a pesar de la realidad, donde veía la provisión de Dios a pesar de los momentos en aprieto. Vuélvete al lugar de la fortaleza, y esa fortaleza es Dios. Salmo 46, versículo 1.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Él es nuestra fortaleza. Y si Dios les dice vuélvanse, es porque se habían ido del lugar de su fortaleza. Se habían ido del lugar correcto. Se habían ido, aleluya, del lugar donde Dios los había puesto. Se habían ido, aleluya, se habían separado. Se habían salido de la protección de Dios. Y Dios les dice, miren cómo están. ¿Quieren estar mejor? Vuélvanse a la fortaleza. Hoy hay gente aquí que tiene que volverse a la fortaleza. Ya viste el estado en que estás, que has logrado. Hoy Dios te hace la invitación como el pueblo: vuélvanse a la fortaleza. Vuélvete a mí de todo corazón y verás cómo yo voy a cambiar tu vida. Vuélvete a mí de todo corazón y verás cómo yo te voy a restaurar. Y cada uno de esos pedazos que han sido quebrados, yo los voy a tomar y los voy a unir nuevamente, porque en eso es experto Dios, en unir las piezas que han sido quebradas, que han sido divididas. Dios lo une, pero necesitas volverte a la fortaleza. Nuestra fortaleza es Dios, y en Dios nos sentimos seguros. Aunque el enemigo nos ataque, nos golpee, en la fuerza de Dios nos sentimos seguros. Aunque vengan las pruebas, las dificultades, los procesos, en Dios, en nuestra fortaleza, nos sentimos seguros. Te sales de la fortaleza, el enemigo arrasa contigo, te roba lo que tienes, te roba la paz, te roba la comunión con Dios, te roba, aleluya, el bienestar tuyo, el bienestar de tus hijos. Divide a tus hijos, se van de casa, se pierden en la droga, se pierden en el alcohol, se pierden en el mundo. Pero cuando vuelves a la fortaleza, Dios te restaura, Dios te convierte, Dios te renueva, Dios te edifica, Dios te levanta de una manera poderosa. Pero necesitas volverte a la fortaleza. Vuélvete a la fortaleza, que de allí Dios, aleluya, te mantendrá salvo. Vuélvete a la fortaleza, vuélvete a la oración, vuélvete al ayuno, vuélvete a la búsqueda, vuelve a la intimidad, porque hay muchos que pueden estar aquí dentro, pero se han ido de su fortaleza. Ya no oran a Dios, ya no entregan su vida en comunión plena con Dios, ya no se rinden delante de Dios, ya no doblegan su vida delante de Dios, aleluya, ya no rinden toda su vida delante de Dios. Te estás alejando de la fortaleza. Te estás alejando de la fortaleza y viene la debilidad, viene el decaimiento, viene la pereza, viene la apatía, viene el desánimo, viene la separación de Dios. Pero cuando Dios nos dice vuélvete a la fortaleza, es porque Él nos quiere levantar nuevamente. Un nuevo tiempo para ti, una nueva temporada para ti, para tu casa, para tus hijos. Y volvernos, estando aquí, y Dios está allá y Dios nos llama, vuélvete. Yo tengo que tomar una decisión y volver a Dios. Y es reconocer que sin Dios no soy nada. Es reconocer que fuera de Dios nada he podido hacer. Mira mi vida cómo está. Pero cuando me vuelvo a Dios, allí comienzo a declarar: Dios, tú eres bueno. Tú eres mi proveedor, tú eres el que me ayuda, tú eres el que me defiende. Veo los milagros de Dios, veo la respuesta de Dios, veo cómo Dios abre el mar en dos para que yo, aleluya, comience a caminar. Veo cómo Dios pelea por mí, cómo vence a mis enemigos, cómo vence a los oponentes, cómo vence a los gigantes. Puedo ver el respaldo de Dios, pero es en la fortaleza.
Dios hoy está llamando a una iglesia a no salir de la fortaleza, porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Pero quien se mantiene en la fortaleza de Dios siempre verá el respaldo de Dios, siempre verá la ayuda de Dios, siempre verá cómo Dios se levanta como poderoso gigante para defenderte. Pero toma la decisión de volverte a la fortaleza. Y dice: oh prisioneros de esperanza, oh prisioneros de esperanza, oh prisioneros de esperanza. Diciendo Dios, aleluya, ustedes son mis prisioneros. Y un prisionero no se puede salir del lugar donde está. Se mantiene sujeto. Y eso es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es ser prisioneros, mantenernos sujetos a lo que Dios ha establecido. Una persona que tiene esperanza no se mueve. No se mueve, se mantiene. Colosenses capítulo 1 versículo 23, para culminar. Si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros ¿de qué? Del evangelio. O sea que no podemos movernos de la esperanza. Tenemos que ser prisioneros, sujetos a lo que Dios ha establecido. Que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No te puedes mover de la esperanza. Como prisionero de Dios tienes que mantenerte. Vendrá la desesperanza, vendrán los momentos fuertes, vendrán los golpes, vendrán los ataques que van a intentar de que tú te muevas, de que tú te vayas, de que tú te salgas de la esperanza, del lugar de la fortaleza. Hoy Dios te dice: tú eres prisionero de esperanza, no te puedes mover, porque yo soy el que he determinado hacer contigo algo poderoso. Que a pesar de lo que puedas vivir, que a pesar de los ataques, que a pesar de las luchas, yo voy a estar contigo para defenderte. Hay prisioneros que se escapan, se van, se fugan de la cárcel. No, porque no sienten esperanza de salir, porque es tanta la realidad que los golpea que se mueven, tomando una acción, algo ilegal, ilegítimo. Y nosotros no podemos ser ilegales en Dios. Tenemos que mantenernos firmes. No podemos movernos buscando otra opción. No. Es lo que Dios ha establecido para ti. Y lo que Dios ha establecido para ti, no te puedes mover de Él. No te puedes mover de ellos, porque te conviertes en un cristiano ilegal. Te sales de la cobertura de Dios. Te sales de donde Dios te ha puesto para bendecir tu vida. Ser un prisionero no es fácil. Ser un prisionero no es fácil. Pero somos prisioneros de esperanza. Estamos sujetos a lo que Dios ha establecido con nosotros. A las promesas de Dios. A lo que Dios quiere hacer contigo, con tu casa. Pero no te muevas. Si te mueves, si te sales de la fortaleza, desperdicias todo lo que Dios ha querido hacer contigo y con tu casa por moverte. A pesar de los golpes, de los ataques, de las luchas, no te muevas, porque eres un prisionero de esperanza. ¿Qué somos prisioneros de esperanza? Porque Dios tiene una promesa de restaurar nuestras vidas. Y también os anuncio que os restauraré ¿qué? El doble. Serás mejor de lo que eras antes. Serás un cristiano más fuerte de lo que eras antes. Serás un cristiano más sabio de lo que eras antes. Serás, aleluya, un hijo, una hija de Dios mucho mejor de lo que eras antes. Porque lo que Dios hace, lo hace de una manera grande y poderosa. Bríndale ese fuerte aplauso. Somos prisioneros porque hay una promesa.
Y es que Dios nos va a restaurar. Dios va a restaurar el estado en que hoy te encuentras. Dios lo va a restaurar. Y cuando entres en el cumplimiento de esa promesa, verás cómo Dios levanta tu vida. Y verás también cómo los ojos de los demás te verán a ti. Aquel que estaba en un estado deprimente, verá cómo Dios lo levanta para usarlo de una manera poderosa. Porque volvió a su fortaleza. Dijo: ya no aguanto más esta vida, yo necesito a Dios. Hoy me desprendo de esta vida de tristeza, de fracaso, aleluya, y me vuelvo a Dios. Se vuelve a la fortaleza. Allí Dios dice: bueno, te volviste a la fortaleza, yo te voy a restaurar. Yo voy a restaurar tu hogar, tu casa, tus hijos, tu matrimonio. Lo que se derribó, yo lo voy a restaurar. Lo que esté dentro de la promesa de Dios, Dios lo va a restaurar. Pero hay que volvernos a la fortaleza. Dios restauró la vida de un hombre llamado Bartimeo, que perdió su vista y estaba, aleluya, destinado en la humanidad a vivir mendigando. Pero apareció ¿quién? Apareció el Rey. ¿Para qué? Para devolverle la vista. Apareció el Rey para restaurar su condición. Clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos le decían: no molestes al maestro, cállate. Pero él clamaba mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Diciendo el ciego: cambia mi vida, cambia mi historia, cambia mi realidad. Y allí estaba el Rey que había venido para salvar y para restaurar la vista y la condición de un hombre que estaba mal. Una mujer cananea fue restituida en la libertad de su hija, que recorrió kilómetros detrás de Jesús para pedir una liberación para su hija que estaba endemoniada. Y por la fe de esta mujer estremeció el trono de Dios y su hija fue librada, fue, aleluya, liberada de ese demonio. Dios restauró la condición de su hija y la condición de esta mujer. Jairo recibió restitución en la salud de su hija porque se humilló delante de Jesús y le pidió un milagro. Su hija agonizando, su hija que murió, que vinieron a traerle la noticia, pero él le dijo: cree solamente, no temas. Y llegó a su casa y restauró su hija, restauró su vida, su familia, aquellos que habían perdido la esperanza. Zaqueo fue restituido en su vida. Una vida vacía, una vida pecaminosa, una vida llena de lujos, pero con un corazón vacío. Y necesitaba que Jesús entrara a su casa. Y cuando Jesús entró a su casa, su vida y su familia fue cambiada, fue restaurada. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa. ¿Y para qué vino el Rey? Para salvar a los oprimidos, para vendar las heridas, para predicar ese año agradable, para levantar a los paralíticos, para, aleluya, sanar a todo aquel enfermo. Para eso vino el Rey. Y el Rey ha venido en esta mañana para decirte: escucha bien, tú eres un prisionero de esperanza. Hoy la voz de Dios está en este lugar para decirte: tú eres un prisionero de esperanza. Colócate sobre tus pies.